tema capital en estos tiempos, tiempos de vorágine, de mentiras, de intrigas, de odios, tiempos de hablar al pedo, de no tener consistencia en la comunicación, de hablar por hablar y de se convoca a personalidades que dan una perorata, un discurso de una hora, y cuando uno analiza lo que escuchó, pues no le queda nada. Al rato uno se olvida de todo lo que fue a escuchar. Entonces, pero eso prolifera no solamente en la convocatoria de una muestra de cultura, de una presencia cultural en un centro donde realmente uno va a ilustrarse, a actualizarse, va a adquirir conocimiento. No, es públicamente. Hoy la comunicación, el 95% de lo que se comunica a través de los instrumentos de la ciencia y la tecnología moderna, pues es paja. O sea, es vacío, no coayuda ni acompaña ninguna idea que realmente el que lo escucha o que recibe ese empellón de violencia pueda sacar alguna conclusión sana que le permita ser una ayuda en la lucha cotidiana. Entonces, hablar al pedo, que suena un poquito soez, suena un poquito despreciable, esta viene una manera de despertar conciencias, o sea, saber que tenemos que tener cuidado en lo que estamos diciendo y debemos pensarlo dos veces si vamos a abrir la boca para emitir una opinión o un sentimiento o una sugerencia. O sea, tendríamos que revisar nuestro vocabulario y nuestra profundidad en el sentir, o sea, qué sentimos para transmitir y que llegue como un mensaje que coayude o que acompañe a la gente atribulada con tanto problema que hay. Un tema que no es tratado con mucha frecuencia, sobre todo por el vulgo, y que le llega como un azote a la sociedad. Sobre todo hoy que las sociedades modernas han trasvasado todos sus intereses y toda su manera de transmitir ideas o transmitir noticias o difundir conocimiento se hace a través de la comunicación. Y entonces hay una cantidad de ensalada rusa en comunicar y hay deficiencia en los comunicadores, sobre todo la gente que se encarga de tomar temas y los desarrolla de acuerdo a sus fundamentos y a sus principios, que a lo mejor no tienen la capacitación o la ilustración requerida. Nosotros primeramente confesamos que somos la voz del pueblo, o sea, acá no van a encontrar destellos de sabiduría ni conocimientos extraordinarios. Somos comunicadores del sentimiento colectivo. Más bien hablamos de nuestros problemas y lo nuestro solamente es un monocorde descontento que transmitimos como podemos. Pero de los que esperamos nosotros recibir luces y sabiduría, porque eso nos ayudarían a procesar un montón de cosas que realmente nos superan por la confusión que producen, pues sería interesante de que estos instrumentos, donde hoy la comunicación tiene un valor extraordinario por la importancia que tienen todo el quehacer. O sea, hace 100 años atrás, pues se comunicaba a través de la prensa escrita, del libro, o sea, de una sustancial y limitada relatividad. Hoy es distinto todo. Y claro, eso nos obliga a nosotros a exigirnos y a ponernos condiciones y limitaciones. O sea, tenemos que tener cuidado qué estamos diciendo, sobre quién vamos a encarar nuestra crítica o nuestras sugerencias o nuestra visión y qué podemos nosotros sugerir para que se amengüe esa desventaja y esa dimensional desconfianza que produce la comunicación hoy. Porque la comunicación hoy es casi generalizada cuando la comunicación es pública y paga, o sea,
rentada, es una comunicación interesada. O sea, cada tipo que está hablando está transmitiendo el sentimiento de alguien que lo está financiando para defender sus intereses. O sea, hoy los intereses se manejan a través de la comunicación. Antes los intereses se manejaban en negocios y demás. Hoy no. Hoy descalifican un producto o un individuo o una personalidad, o al mismo tiempo inflan una personalidad fatua que no tiene capacidades, que no tiene la suficiente solvencia de conocimiento y de sabiduría como para ser un ejemplo de nada. Por lo tanto, comunicar hoy es un arte, porque independiente de los intereses que la comunicación conlleva, que generalmente están para difundir alguna noticia o traer algo al conocimiento o explicar algunas cosas infundadas, inexplicables, la comunicación también es un arte, porque el que comunica tiene que disponer no solo de un vocabulario, que es fundamental y que gramáticamente debe estar ajustado a un montón de condicionamientos idiomáticos. También es importante la comunicación porque inspira a mucha gente que está desprevenida o que está ansiosa de conocimiento. Y a veces hablar al pedo significa difundir algo que es fatuo, que es falso, que es una mentira, o que es una tergiversación de la verdad, porque se tergiversa la verdad para lograr un propósito. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de política, el político generalmente no siempre se ajusta a las generales de la ley. A veces él sabe que está mintiendo, él sabe que está tratando de infundir una idea falsa y de lograr un propósito mezquino y de justificar una cantidad de barbaries que se están dando en nombre de la verdad absoluta o de la realidad. Entonces, por eso que el que comunica tiene un montón de oportunidades para convertirse en un artista, porque puede ser admirado por la palabra. O sea, un Castelar que decían que hablaba y deslumbraba, o grandes charlistas que se han conocido en el tiempo. Entonces, todas esas cosas son cosas que es bueno tratarlas aquí. Y fíjense que muchas veces sucede que un comunicador se convierte no solo en un líder político, sino en un líder religioso o en un líder o un capacitador de intelectos para realizar negocios o para hacer viajes o para aventuras. O sea, el comunicador hoy tiene una cantidad de herramientas porque tiene los instrumentos para que esas herramientas se manifiesten. Si uno conoce pintura puede comunicar con el ejemplo de la visión y con la explicación verbal. O sea, la comunicación puede ser también un hecho de enseñanza. Se puede educar a la niñez, a la juventud, se puede desarrollar deportes. O sea, comunicar no solamente es hablar al pedo para no decir nada, sino también comunicar puede ser no solo una herramienta, sino un medio o un sistema de transformar las cosas que hasta ahora no han funcionado porque no ha habido manera de transmitirlas. O sea, recién, digamos, hará 10 años o 15 años o 20, la comunicación ha llegado al pueblo. Nosotros solamente teníamos, si acaso, alguna radio o algo, pero era relativo, un grupo intelectual, un grupo que generaba un movimiento cultural, por ejemplo, tenía los fines de semana acaso media hora en la radio, una radio para difundir una idea. O sea, estaba todo acotado, estaba todo ocupado, los que tenían imagen, sonido y exposición eran las empresas. Y esas empresas tenían personeros que transmitían sus ideas a partir de sus intereses. Y entonces era el problema de que transformaban la realidad, o sea, manejaban o producían desaciertos y confusiones en el sentimiento del pueblo, de las mayorías. Entonces, hoy la comunicación ha llegado al pueblo. Hoy cualquiera
con una cámara de un par de cientos de dólares, puede incluso poner la cara, su verdadero nombre y emitir una idea. También muchos de los que hablamos al pedo. O sea, no decimos cosas que realmente puedan interesarle y además puedan ser de ayuda para el que lo está atentamente, generosamente disponiendo de su tiempo, regalándonos su tiempo. Entonces, nosotros los que modestamente comunicamos tenemos que aclarar ese posicionamiento para que no haya confusión. Es decir, vea, acá uno igual al suyo, a usted, yo soy uno de sus pares, yo fui parte del pueblo, mi nivel cultural usted no espere deslumbrarse, porque es otra cosa, el comunicador que comunica con... Yo los he visto, muchos comunicadores de radio y televisión ahora, que se han cultivado, o sea, se ve que han progresado en su conocimiento, culturalmente se han superado, pero ya están hablando un lenguaje que la gente del común no les entiende. Yo estaba viendo hace un par de días un comunicador que es interesante cómo él se manifestaba. Pero claro, se ve que ha adquirido mayor conocimiento, que ha hecho estudios, que sí, es una persona inquieta que quiere superarse, pero se ha pasado. O sea, su público, que éramos nosotros, pues no todos entienden lo que él dice ahora cuando habla, por ejemplo, de historias y de filosofía. Entonces hay que tener cuidado también, porque un comunicador puede estar haciendo cosas muy buenas, diciendo cosas muy buenas, que no le llegan al común, que sería lo ideal, que el común es el que se supere. El que tiene ya una superioridad cultural, pues no necesita escuchar a nadie para más o menos equilibrar sus valores, su conocimiento, su moralidad, su manera de proceder y su manera de actuar frente a la sociedad. Por lo tanto, como ven, nosotros no perdemos oportunidad de explorar en cuanto camino se nos presenta como posible. Es decir, buscamos encontrar el tema, porque el tema para comunicar siempre es muy importante. Pero hay que tener cuidado que el tema que uno convoque, por lo menos tenga, si no la gran capacitación, por lo menos un poco de conocimiento para poder desarrollarlo y que sea entendible. Y que sobre todo lo más importante es que pueda dar de utilidad, pueda ser de utilidad, mejor dicho, para quienes generosamente nos están atendiendo. Entonces, hablar al pedo es muy fácil. Yo me pongo frente a una cámara y digo cualquier disparate y lo publico y no pasa nada. Pero, sin embargo, uno ha contraído una obligación moral frente a uno mismo, frente al tribunal de su conciencia. Y por eso se esmera para cometer los menos posibles errores, que está uno pendiente de cometerlos, porque no siempre lo que uno va a decir o va a sugerir o va a alegar es correcto o está en el nivel que la gente a lo mejor espera. O sea, el cuidado, la conducta, el equilibrio, el sentido común es fundamental en el comunicador, sea un gran profesional y sea un amateur como en el caso nuestro. Pero también al mismo tiempo nos hemos enterado que hay mucha sabiduría y mucho conocimiento en la gente del pueblo. Y entonces, experiencias vividas por personas que son mayores de edad, que han luchado en la desventura, que han formado familias, que han perdido negocios, que han tenido fortuna, que la vida y la adversidad los ha quebrado y les ha hecho pasar un momento de angustia a él y a todo su entorno, también se manifiestan, porque hoy la comunicación aflora y como que es el resabio o el resentimiento se puede manifestar. Decir, mira, yo luché, sufrí, me sacrifiqué y mira, soy un pobre diablo, pero porque cometí tal o cual error y posiblemente las consecuencias que hoy estoy sufriendo fue producto de mi impericia, de mi soberbia, de mis incapacidades, de presumir de que yo estaba en un nivel el cual no era cierto. O sea, también la comunicación de la gente como nosotros puede ser muy fructífera y puede ser halagüeño el resultado que produzca. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no hablar al pedo,
de no hablar cosas que realmente no van a dejar ninguna señal, ninguna huella en el oído del que tiene la deferencia de escucharnos. Indudablemente son tiempos fructíferos de todas maneras, porque nosotros tenemos acceso a muchas cosas que antes nos estaba vedado, porque aquel que no leía, que no tenía tiempo, que no tenía la disciplina, la costumbre de leer, de aprender, de superarse, pues se quedaba en el camino, limitado, condicionado. Hoy, si tiene la curiosidad y la necesidad de superarse, pues tienen una cantidad de facilidades a disposición por medio de la comunicación moderna. O sea, hay un montón de gente, profesionales de primer nivel, posiblemente emanado o surgido de grandes centros de estudios en el mundo, que dan conferencias sobre temas que son realmente exquisitos y ilustrativos. Entonces nos llega a nosotros una voz autorizada de que nos da una enseñanza segura como si hubiéramos concurrido a una universidad, porque hay muchos profesores universitarios que tocan determinados temas y nos ilustran de una manera superior y realmente digna de tener en cuenta y presente. Entonces también tenemos que ser agradecidos. No solamente están los charlatanes que hablan al pedo y que confunden. Hay realmente grandes valores que nos ayudan. Entonces la comunicación en estos tiempos es una parte sublime de nuestra convivencia que compite con los intereses que están más arriba de nuestras posibilidades. O sea, hay intereses falsos, fatuos, que son políticos, ya sea económicos, productos chatarra, en fin, lo que fuera, que a través de la comunicación te los hacen devorar. Y sin embargo, pues es una manera desgraciada de poder recibir beneficios que son en última instancia totalmente negativos. Entonces, la posibilidad de que la comunicación sea un producto y un mensaje para superarnos es valiosísimo y debemos reconocerlo y recomendarlo. Y ya para terminar, hermano, ojalá que estos encuentros fortuitos que nos regalamos todos los días puedan ir en la dirección correcta, que nosotros no seamos uno más de los que habla al pedo y que cuando termina el video, cuando termina nuestra plática, nuestra charla, nuestra perorata, nuestra charlata, quede algo en el tintero, quede algo en el sedazo y que te sea útil. Si no, házmelo saber para que no cometa imprudencias. Pero de todas maneras estamos descubriendo un nuevo mundo, nos estamos comunicando. Y a pesar de los tartufos que hay dentro de la comunicación rentada, pues hay buenos aires que nos refrescan el intelecto y nos hacen ver las cosas con mayor claridad de la que las veíamos antes que tuviésemos la comunicación nosotros en nuestras propias manos. En fin, te mando un gran abrazo y seguimos comunicándonos, pero cuidado con hablar al pedo.